Buen día para todos, mi nombre es Claudia Andrea González Peña y el tema que les voy a hablar es acerca de la generación de energía en el cuerpo y los MEDs. Los objetivos principales de esta charla son conocer el proceso fisiológico que se requiere para generar energía y comprender que toda actividad física requiere del consumo de energía y esta depende de un adecuado aporte de oxígeno. Para nosotros realizar una actividad física necesitamos energía. Esta energía en nuestro cuerpo es conocida como ATP y la obtenemos cuando le aporta una determinada cantidad de oxígeno al cuerpo. Si esto lo comparamos con una situación cotidiana, una persona que desee viajar necesita trabajar. Este corresponderá al aporte de oxígeno. Esta persona al trabajar obtendrá dinero y así podrá viajar. Este dinero corresponderá a la energía que se necesita para poder realizar una actividad. Ahora, para generar esta energía, el oxígeno necesita realizar un viaje por todo el organismo que va a iniciar desde el manejo de la vía aérea, que se va a dirigir a los pulmones para realizar un proceso de intercambio gaseoso, desplazándose por los vasos pulmonares y luego llegar al sistema cardiovascular para transportar este oxígeno hacia las células y llegar a la mitocondria para que ésta genere energía. Vamos a iniciar con el manejo de la vía aérea. Para que el oxígeno pueda vencer la vía aérea, necesitamos alinear los ejes del paciente. Esto se logra como mínimo elevando la cabeza del paciente e imaginándonos una línea que va a iniciar desde el lóbulo de la oreja y va a pasar por encima del tórax, como se muestra en la imagen inferior. En caso de tener un paciente obeso, esta alineación debe comenzar inclinando la espalda y luego inclinando la cabeza, de tal forma que podamos cumplir con el objetivo, que es que la tráquea se pueda continuar con la boca. Así, el paciente quedará en una posición de olfateo. Es decir, que la elevación de la cabeza debe inclinarse tanto como sea posible hasta que nosotros percibamos que el paciente está oliendo algo. ¿Para qué? Para poder cumplir el objetivo, que es que la tráquea se continúe con la boca. Una vez ubicado el paciente en la posición correcta, se genera el proceso de la ventilación pulmonar, que consiste en el transporte del oxígeno desde la atmósfera hasta el pulmón. El aire entra al pulmón porque se crea dentro de los alvéolos una presión que es inferior a la atmosférica, y el aire, como gas que es, se va a desplazar desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. En la expiración, el aire sale porque se crea una presión superior a la presión atmosférica, gracias a la elasticidad pulmonar. Por lo tanto, esto se traduce que la ventilación es el movimiento de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Si nosotros conocemos la cantidad de aire que entra en el pulmón en cada respiración, se le denomina ventilación corriente y lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria para obtener el volumen total o minuto. Si la ventilación alveolar aumenta, se elimina una excesiva cantidad de CO2 de la sangre, por lo que podemos decir que la producción de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Es importante tener en cuenta que hay situaciones donde el paciente no puede ventilar por sí mismo, ya sea porque está en paro o porque tiene una gran dificultad respiratoria. Y es ahí donde nosotros le podemos ayudar al paciente ingresándole aire al pulmón, es decir, ventilando al paciente. Ahora, ¿cómo podemos verificar que realmente estamos ventilando a este paciente? Por medio de la auscultación en epigastro y en los campos pulmonares. O lo podemos verificar por medio de la capnografía. El siguiente paso que hace el oxígeno es en los vasos pulmonares.
Para que haya un buen intercambio gaseoso, la ventilación y el flujo sanguíneo deben concordar dentro de las diversas regiones del pulmón. Si no es así, se generará una enfermedad pulmonar. Una vez que el aire inspirado llega a los alvéolos, está listo para realizar una hematosis, la cual se lleva a cabo gracias al gradiente de presiones del oxígeno y del CO2 que existe en el alvéolo y en el capilar pulmonar, de tal manera que el oxígeno a favor del gradiente se va a dirigir hacia la sangre y el CO2 se va a dirigir al alvéolo. El oxígeno que logra atravesar el capilar pulmonar se va a unir a la hemoglobina para transportarse hacia los tejidos. Por lo tanto, el aporte de oxígeno es el producto del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno que corresponde a la suma del oxígeno que está unido a la hemoglobina con el oxígeno que está disuelto en el plasma, lo que indica que la mayor cantidad de oxígeno es transportado unido a la hemoglobina y que solo una pequeña porción lo hace disuelto. Para comprender de una manera más práctica el transporte de oxígeno unido a la hemoglobina, se puede graficar en un par de ejes, donde en el eje de las ordenadas va a corresponder al porcentaje de saturación de la oxihemoglobina y en el eje de las abscisas va a corresponder a la presión del oxígeno. De esta forma se crea la curva de disociación de la hemoglobina. El siguiente paso es a nivel del sistema cardiovascular. El aporte de oxígeno a los tejidos depende de un adecuado contenido de oxígeno en la sangre y del gasto cardíaco apropiado. Se le denomina gasto cardíaco al volumen de sangre que es expulsado por el ventrículo en un minuto. Esto va a depender de dos factores, del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca, que a su vez el volumen de eyección corresponde al volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un ciclo cardíaco, entendiéndose que en un corazón sano este corresponde a un ciclo eléctrico y a un ciclo mecánico que están sincronizados, mientras que la frecuencia cardíaca es el número de ciclos cardíacos en un minuto. El volumen de eyección depende de dos factores, de la precarga y de la poscarga. La actividad mecánica del corazón va a depender de la fuerza de la contracción, que según la ley de Frank-Starling es proporcional al volumen diastólico final. Y la poscarga es la fuerza que se opone a la salida de la sangre del ventrículo durante la sístole. De esta forma, el corazón se encarga de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones a través de las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda y bombearla hacia el resto del cuerpo. Por otro lado, la sangre cargada de CO2 vuelve al ventrículo derecho mediante la vena cava superior y vena cava inferior para ser impulsada a través de la arteria pulmonar y así hacia los pulmones, donde va a recoger el oxígeno, libera el CO2 y vuelve a la aurícula izquierda. Por lo tanto, tenemos que la oxigenación tisular va a depender del gasto cardíaco, del porcentaje de saturación de oxígeno en la hemoglobina y del contenido arterial de oxígeno. El siguiente paso es la respiración celular, que se realiza en la mitocondria. La respiración celular es una forma de combustión en la cual los enlaces químicos de las moléculas orgánicas se rompen y la energía del enlace queda disponible para realizar un trabajo celular. Este consta de tres fases. La primera fase es la glucólisis, donde una molécula de glucosa es oxidada para generar dos moléculas de piruvato. Y esta ruta metabólica que se realiza en el citosol va a permitir que obtengamos dos moléculas de ATP. Este piruvato va a entrar a la matriz mitocondrial, donde realiza un proceso de descarboxilación oxidativa, que consiste en la pérdida de un carboxilo, y también realiza un proceso de deshidrogenación, para así poderse convertir en acetilcoenzima A, que es el encargado de transportarlo al ciclo de Krebs, que es la segunda fase. El ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica cíclica, la etapa final de la agregación del combustible, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, es donde se realiza el proceso de la oxidación de los dos acetilos transportados por el acetilcoenzima A.
para producir 2 moléculas de CO2, liberando energía utilizable, es decir, por medio del poder reductor del NAD y del FAD. Por cada glucosa se producen 2 vueltas completas al ciclo de Krebs, por lo que se liberan 4 moléculas de CO2, y que esto sumado al proceso de la descarboxilación oxidativa obtendremos un total de 6. Y la tercera fase es la cadena respiratoria. Respiratoria es una cadena transportadora de electrones. Esta está formada por 4 complejos proteicos. 3 de ellos son transmembranales y el otro se encuentra en la membrana interna. Los complejos están ligados por 2 compuestos solubles que están dentro de la membrana, la ubiquinona y el citocromo C. Los transportadores de electrones que conforman la cadena se van a disponer en la membrana por orden de afinidad electrónica. La cadena de transporte de electrones es iniciada por el NAD, que cede su par de electrones al complejo 1, y el FAD, que cede sus electrones al complejo 2. Cada complejo se va a reducir al recibir un par de electrones y luego se oxida cuando lo cede al siguiente transportador de la cadena. Durante el pasaje por la cadena de transporte, los electrones de alta energía pierden parte de esta energía, la cual es utilizada para promover la síntesis de ATP. El último transportador de la cadena respiratoria cede los electrones al oxígeno molecular. Este se reduce y capta protones formando agua. En la parte inferior de la imagen podemos ver el resultado total del ciclo de Krebs. No solamente la glucosa es utilizada como combustible, tenemos los ácidos grasos y los aminoácidos. Los ácidos grasos se obtienen de la dieta o de la hidrólisis de los depósitos del tejido adiposo, que al ingresar a la respiración celular son transformados en acetilcoenzima A por medio de un proceso que se llama beta-oxidación. De esta manera podrá ingresar al ciclo de Krebs. Los aminoácidos también se utilizan como combustibles cuando su disponibilidad en el organismo supera la capacidad de utilización de la síntesis de proteínas o cuando existe otra fuente de energía. Estos aminoácidos pasan por un proceso que se realiza en el hígado que se llama desaminación, que consiste en la liberación de un grupo amino. Posteriormente es convertido en urea y se elimina por la orina. El resto del aminoácido, que queda como un cetoácido, ingresa a la respiración celular por medio de la glucólisis como piruvato, para convertirse en acetilcoenzima A y poder ingresar al ciclo de Krebs. Para que este viaje que hace el oxígeno es para generar energía. Esta energía se va a utilizar para las diferentes funciones del cuerpo y las actividades. Cuando vamos a realizar una actividad necesitamos una determinada cantidad de energía y esta energía se genera con el aporte de oxígeno. Para tener una equivalencia de cuánto oxígeno necesitamos al generar energía para poder realizar una actividad, es cuando entendemos el concepto de los METs, que este corresponde a la cantidad de oxígeno que el sistema cardiopulmonar debe aportarle a la mitocondria para generar los ATP que el cuerpo necesita para realizar una determinada actividad. Es decir, que la generación de ATP va a ser directamente proporcional al aporte de oxígeno. Esta es una tabla que nos muestra cuántos MET se necesita para realizar una actividad. Cuando una persona está en reposo, como lo vemos en la imagen, que ella no está haciendo ninguna actividad, pero ella necesita energía para que sus órganos puedan funcionar. En otras palabras, para poder ella estar en reposo necesita de un METs. Un METs equivale a 3.5 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno. Este oxígeno ella lo necesita
para que pueda llegar a la mitocondria y la mitocondria pueda generar la energía suficiente para que su cerebro funcione, sus pulmones realicen el proceso de la respiración, para que su corazón pueda latir, es decir, para que sus órganos puedan funcionar. Clínicamente, los MED nos indica cómo funciona el sistema cardiopulmonar del paciente. Entonces, si yo deseo generar energía, necesito aportar oxígeno. Si yo necesito subir 3 pisos o necesito realizar una actividad, necesito aumentar el aporte de oxígeno, necesito aumentar la ventilación pulmonar, aumentar la ventilación alveolar, aumentar el contenido arterial del oxígeno, aumentar el gasto cardíaco para que este oxígeno pueda llegar a la mitocondria y esta mitocondria genere la energía suficiente para poder realizar la actividad. Este es el proceso que también se hace en el momento que reanimamos a un paciente, ya que lo que hacemos es tratar de aportarle oxígeno para que la máquina cardiopulmonar de ese paciente pueda transportar este oxígeno hasta la mitocondria y pueda generar energía. Coloquemos un ejemplo. Si una persona necesita subir 2 pisos de escaleras, necesita 5 MEDs. Si un MEDs equivale a 3.5 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno y ella necesita 5 MEDs para poder subir 2 pisos, realizamos una regla de 3 y obtenemos 17.5 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno. Este lo vamos a multiplicar por el peso, que digamos que esta paciente pesa 70 kilos, y esto nos va a dar un total de 1.2 litros por minuto de oxígeno que esta paciente necesita aportar para que este oxígeno pueda llegar a la mitocondria y esta genere la energía suficiente para que esta paciente de 70 kilos pueda subir 2 pisos de escaleras sin fatigarse. Pero si esta paciente se fatiga haciendo esta actividad, algo sucede en todo su recorrido del oxígeno que no permite que el aporte final del oxígeno sea suficiente y cuando llegue a la mitocondria, esta no podrá generar la energía apta para poder realizar una actividad. Como por ejemplo, si la paciente presenta una apnea del sueño, este oxígeno no podrá pasar al pulmón. Por lo tanto, el aporte final del oxígeno es insuficiente y al llegar a la mitocondria, este no podrá generar la energía apta para poder realizar una actividad. O si la paciente presenta un neumotórax, este oxígeno no podrá pasar a los alvéolos. Por lo tanto, el aporte final del oxígeno es insuficiente y al llegar a la mitocondria, esta mitocondria no podrá generar energía apta para realizar una actividad. O si la paciente presenta un EPOC, este EPOC no podrá pasar a los capilares. Por lo tanto, el aporte final del oxígeno es insuficiente y al llegar este oxígeno a la mitocondria, no podrá generar la mitocondria la energía suficiente para poder realizar una actividad. O si la paciente presenta una anemia severa, este oxígeno no podrá ser transportado hacia las células. Entonces tendremos que el aporte final del oxígeno es insuficiente y al llegar a la mitocondria, esta mitocondria no podrá generar una energía apta para realizar una actividad. O si la paciente presenta a nivel del sistema cardiovascular una falla cardíaca, este oxígeno no podrá ser transportado hacia las células. Por lo tanto, tendremos que el aporte final del oxígeno es insuficiente y al llegar a la mitocondria, esta mitocondria no podrá generar energía apta
para realizar una actividad. Porque este paciente se va a fatigar. Pero si tenemos en un caso todo lo contrario, si nosotros quisiéramos mejorar nuestro rendimiento físico o hacer una actividad físicamente exigente o manejar un paciente crítico, necesitaríamos aportarle grandes cantidades de oxígeno a la mitocondria para que esta mitocondria pueda generar grandes cantidades de energía y así poder realizar una actividad sin fatigarnos o mantener los requerimientos energéticos en el caso de un paciente crítico. ¿Cómo lograríamos el aporte de una gran cantidad de oxígeno a la mitocondria? Lo podríamos lograr, como en el caso de este deportista de alto rendimiento, como el que tenemos en la imagen, que es Lance Armstrong, que él utilizaba eritropoyetina para aumentar el número de glóbulos rojos y poder generar así grandes cantidades de energía y por lo tanto podía realizar una actividad de alto rendimiento. ¿Cómo podríamos entonces lograr aportarle mayor oxígeno a la mitocondria? En cada uno de los pasos. En el primer paso lo podríamos lograr teniendo un adecuado patrón de respiración, ya sea en la inspiración o en la expiración, y aumentando la FiO2. En el siguiente paso lo podríamos lograr por un acondicionamiento físico, ya sea aumentando la capacidad pulmonar y aumentando la ventilación. O lo podríamos lograr disminuyendo el espacio muerto alveolar, es decir, reclutando alvéolos. O en el caso del contenido arterial del oxígeno lo podríamos aumentar como lo hizo nuestro deportista Lance Armstrong, aumentando el número de glóbulos rojos, ya sea aportándole hierro o con eritropoyetina o en el caso de un paciente crítico por medio de una transfusión sanguínea. O en el paso del sistema cardiovascular lo podríamos lograr aumentando el gasto cardíaco, ya sea con la frecuencia cardíaca o con el volumen de eyección. Si es por ejemplo aumentando el volumen de eyección, lo podríamos mejorar con la precarga, es decir, colocándole líquidos al paciente o con una buena hidratación. Y mejorando la contractilidad, ya sea colocando un ionotrópico en el caso de un paciente crítico. De esta forma es como podemos aumentar el aporte de oxígeno para que cuando llegue a la mitocondria, esta pueda generar los niveles de energía necesarios para poder realizar una actividad física exigente o si se trata de un paciente crítico. Con estos ejemplos, espero que hayan entendido este tema. Muchísimas gracias.